500.000 años. Cuando el lenguaje escrito, 5.000 años. Cuando era para la imprenta, 500 años. Con la computadora, 50 años. Ahora con internet, 10 años. ¿Qué pasará con la inteligencia artificial? Tal vez los jóvenes, los niños que vienen del futuro ya nacerán hablando, nacerán sabiendo. Fíjese, hay una ley importante, la ley de Moore. Es la ley que se dio en el año 1965, que plantea cómo, por ejemplo, se va desarrollando el tema de la computación. Nosotros sabemos que, fíjense, hace muchos años, cuando yo estudiaba en la universidad, teníamos una tarjeta, ¿no?, en la cual nosotros hacíamos la programación. Cada tarjeta era un K. Fíjense, luego pasamos a los CDs, que ustedes recordarán, por ejemplo, estas tarjetas flexibles, donde prácticamente en un CD había un K, pero hoy en día, ustedes ven un USB, tiene un gran potencial. Entonces, hay una revolución, como vemos, en cuanto al desarrollo de lo que significa las tecnologías de comunicación e información, las computadoras, pasando, por ejemplo, de la 8086 a la 288, la 386, la 486 y sucesivamente. Entonces, esto ha traído consigo que las máquinas están superando la capacidad del ser humano. Bueno, entonces, ¿a dónde conlleva todo este proceso? ¿Qué es lo que estamos construyendo hoy en día? ¿Y por qué los ingenieros químicos tenemos que enfrentar de manera diferente a la realidad? Fíjense, los Estados Unidos, la National Science Foundation, Department of Commerce, ellos han planteado el proyecto llamado NBIC, que significa Nano, Bio, Info y Cognotecnología. O, en términos conceptuales, implica la convergencia científica y tecnológica. Lo que quiere decir es que hoy en día, fíjense, como vemos en el cuadro, hay una interacción entre la nanotecnología, la biotecnología, la infotecnología y la cognotecnología. Fíjense, si nosotros vemos que este tema podemos nosotros ir viéndolo de la manera, por ejemplo, como vemos en el cuadro, hay una relación de humanos y máquinas, como vemos, y hay una relación de humanos o máquinas. Y entonces la tecnología hoy en día está cada vez acercando esta interrelación. ¿Y qué es lo que entonces nosotros observamos? Que hay un cambio de paradigma. Bueno, ¿y qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de reglas, patrones, modelos, disposiciones, pueden ser escritas o no, pero que tienen dos funciones principales. Uno, establece o define límites. El otro punto es, indica cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito. Es decir, en otras palabras, con los paradigmas nosotros resolvemos nuestros problemas. Entonces, si vemos el cuadro, fíjense, aquí se ven cómo van cambiando los paradigmas. Normalmente se han estudiado, especialmente el profesor Joel Barker estudia, de que los cambios de paradigmas tienen unas curvas más o menos tipo S. Lo que quiere decir es de que hay un inicio o un arranque del proceso para luego llegar a una maduración del paradigma y luego cae el paradigma. Entonces se van funcionando, ¿no? Paradigma 1 y que genera un cambio, paradigma 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, entonces el mundo que vivimos es un cambio de paradigmas muy, digamos, continuos, y hay que estar preparados. Entonces, ¿qué es lo que nos depara para los ingenieros? ¿Qué es lo que nos depara para los técnicos? Tenemos que romper paradigmas. El paradigma tradicional de ingeniero era el paradigma determinístico. Es decir, nos estamos guiando mucho por el modelo newtoniano-cartesiano, pero hoy día el mundo es mucho más complejo, más holístico. Se ve entonces que es necesario introducir nueva caja de herramientas. Por eso que tenemos ahora ya que mirar qué dicen las ciencias sociales, es decir, qué cosa dicen los estudios de futuro. ¿Y por qué es importante? Porque de acuerdo a los estudios de futuro, fíjese, lo que hacemos es examinar el presente con una especial comprensión del futuro. Y además nosotros tenemos que integrar resultados de investigación y de diferentes campos de conocimiento.
y también tenemos que ayudar a tomar decisiones para avisorar visiones compartidas. Entonces, fíjense, los estudios del futuro pueden ser interrelacionados con la prospectiva. Vamos a ir viendo más adelante qué es la prospectiva, pero veamos qué cosa es lo que nos aborda los estudios de futuro y la prospectiva. En realidad, hay preguntas que tenemos que responder. ¿Es en realidad el futuro totalmente incierto? ¿Puede el hombre influenciar de alguna manera en él? Y de ser así, ¿cómo? ¿El futuro es la consecuencia de las acciones emprendidas por los hombres del presente? Si son los hombres arquitectos del futuro, ¿qué deben hacer para que el futuro les resulte más conveniente? Entonces, si nosotros respondemos y estas y otras preguntas que se pueden ir reflexionando, podemos entender entonces que necesitamos enfocar de una manera diferente la realidad que estamos viviendo. Por eso, tenemos diferentes enfoques básicos de los estudios de futuro: la predicción, la proyección, el pronóstico o el prognosis. Tenemos el forecasting, la utopía, la prospectiva y la previsión humana y social. Nosotros vamos a enfocar, por ejemplo, algunos de estos conceptos. Particularmente, todo esto nace con el poder de una visión. ¿Qué cosa es el poder de una visión? ¿O qué es la visión? Hoy en día está muy en boga. Hoy día mucho se habla de las personas, que hay personas visionarias, y cada vez más el mundo se está llenando de visionarios. Por ejemplo, se habla de Bill Gates, se habla de Alvin Toffler, etc. ¿Qué es una visión? Es una imagen de futuro más deseable para una organización. Y todos nosotros tenemos una visión. Fíjese, la actividad que hoy día estoy haciendo fue visionado en algún momento, en una época, ¿no? Hace unos años atrás. A eso también se le conoce como una visión retrospectiva. La visión, ¿qué viene a ser entonces? Es una soga imaginaria que guía el rumbo de una persona u organización hacia dónde se encamina. Entonces, ¿cómo podemos nosotros visualizar ese futuro que todos deseamos? Fíjense, los estudiosos nos plantean de que hay un cono de posibilidades del futuro. Es decir, no hay un solo futuro, sino múltiples futuros. Para eso, nosotros tenemos que radicar, fíjense, en busca de información. Y eso se puede lograr revisando el pasado. A eso también se conoce como la retrospectiva. Que nosotros, en términos comunes, por ejemplo, en la era la era industrial, lo llamamos como, por ejemplo, historia, es decir, las ciencias fácticas. Hoy en día, fíjense, tenemos también nosotros un presente, y la información, el conocimiento se viene generando por doquier. Eso se llama la hermenéutica, es decir, el sistema cambia y yo también cambio. Entonces, tenemos, como vemos nosotros, un cúmulo de información.